tijera. Bien. From the dark side of the flowers. Les habla Álvaro Albacete. El ramillete invertido. No, yo para hacer referencia a Rogelio Aguas, que nos gritó. Una cosita previa que es algunos, ya que hablaron tanto de los impedimentos, digamos así, de lo real, en algún momento, este año me pasó, en algún momento, y hasta hoy mismo, y pensé cómo hice hoy para llegar acá, de modo que me vas a perdonar, pero voy a leer una cosita que se me ocurrió, de cómo fue que llegué hasta acá hoy, cuando en realidad no podía, y recordé que en algún momento escribí: el compromiso con el psicoanálisis nos compele. Tal vez en los retruécanos del tipo de relación entre analistas que se encuentre el obstáculo imaginario que hace resistencia, y por eso allí también la posibilidad de superación. En verdad creo que el analista lo es en relación a la posición que por su deseo lo ubica en su discurso, y si hay lazo entre analistas es la producción de discurso en psicoanálisis, en el cruce que por el lazo entre ellos, que tiene que ver con esto, hace letra viva. Para no ir con todo lo que pensaba decirles, les pongo acá finalmente la transmisión, recordémoslo, Lacan la plantea en el 76 como imposible y habla de la reinvención del psicoanálisis. Reinvención que requiere, así lo entiendo, de un lugar posible, de un lugar que posibilite y al cual articular la práctica pasando de la intención y la clínica y su soledad al trabajo con otros. Dicho esto, de que esto va la cosa, el trabajo con otros, eso que alguna vez me complicó este año, es que les agradezco la invitación a poder coordinar esta mesa, el amigo y colega con el que hemos trabajado mucho, Andrés, en su trabajo Un Nombre. Tenía miedo de que me saliera todo junto. Un hombre. Claro. Un hombre. Un nombre. Un hombre. Ese comentario me lo habían hecho ya, me parece. Bien. Y este texto, además, lo primero que llegó fue el título. Me encontraba... Sí. Viste que está bravo. Me encontraba así, como que... Me encontraba con la pregunta de qué me interesaba transmitir de lo trabajado en estos 3 años. Quería dar cuenta de cómo la lectura de este seminario podía marcar mi formación y mi clínica y desde ahí transmitir los conceptos que pude encontrar en la lectura. El título llegó de sorpresa, en forma inesperada y extrañamente me gustó. En el trabajo de Cartel, la lectura del seminario 23 la puse en diálogo con una novela de James Joyce, Retrato del artista adolescente. Unos años atrás había leído el Ulises y en un acto de perseverancia llegué al final, aun cuando fue poco lo que pude entender. De ese primer encuentro, lo que me quedó fue la experiencia de leer un escritor que logra retratar el monólogo interior de un sujeto. Con el Cartel volví a buscar algunos pasajes del Ulises, pero me centré en el retrato del artista adolescente, intentando encontrar en esa novela la trama que me permitiera entender la propuesta de Lacan en el seminario cuando dice que el artista es el síntoma en Joyce. Así fue como también me encontré preguntándome qué es un síntoma. Y a esto es a lo que vino a dar respuesta el título del trabajo, que es un síntoma, un nombre. Luego es necesario darle precisión a esa respuesta, delimitar su alcance, sus relaciones con la clínica, su lugar en la dirección de la cura, trazar una distinción con el síntoma, decir que cualquier nombre no es un síntoma. Recorrido necesario de hacer para poner a prueba esa hipótesis. Claro que el nombre o los nombres tienen un lugar de importancia en un análisis y en la teoría del psicoanálisis a partir de la propuesta de Lacan del nombre del padre. Me propuse poder decir algo del nombre, los nombres, un nombre. Así en cascada llegaron una serie de preguntas que entiendo son parte de un análisis. ¿Qué es lo que nombra un nombre? ¿Nombra quién soy? ¿Nombra quién podría ser?
Nombra a otro que confundieron conmigo y con el que me hicieron cargar algunos años. ¿Cuál es el deseo que habita a quienes nombran? ¿Cómo se produce el pasaje de nombre ajeno a nombre propio? ¿Se aprisiona el ser en el nombre o se escabulle después de lo nombrado? Mi nombre, ¿dice quién soy? ¿Qué sentido tiene el sentimiento de propiedad de un nombre? ¿Reivindicar el nombre propio es reivindicar el deseo de los que lo eligieron? Si con el psicoanálisis hemos aprendido que en aquello que hace objeción a lo que proviene del otro podemos encontrar algunas verdades, recordé que hay niños a los cuales durante un tiempo de su vida no les gusta su nombre, punto fuerte de objeción hacia el otro. Entiendo que la situación de estar peleado con el nombre, por pensarla, puede servir para dar respuesta a las preguntas que planteaba anteriormente. Estar peleado con el nombre se puede leer en relación a una construcción fantasmática propia de la neurosis que podríamos llamar una fantasía de adopción. Freud la trabajó en un texto que no puedo recordar. Pedí que me lo... Si alguien se lo acuerda en este momento me dice cuál es, pues no me lo acuerdo. Bien. La novela familiar de neurosis. El nombre propio porta el malentendido. En su origen les hizo falta a un padre, a una madre, para que un deseo pudiera articularse, inscribirse como tal y en este sentido acceder a su condición de deseo. Desde lo materno y lo paterno, con el nombre de un hijo se inscribe algo de su falta, de su deseo y su goce, lo que es un inicio de la inscripción de la castración para los padres y para el hijo. Esas letras que quedan para la vida producen el efecto de metaforizar que un hijo no es propiedad. El nombre da lugar a la posibilidad de volverse otro, significante que opera como continente y como tal, metáfora paterna mediante, no podrá ser asimilado en su totalidad a ningún significado. En un padre, en una madre, un hijo parece llegar a un lugar en el que se van a ver satisfechos sus deseos. Su majestad del bebé, como Freud decía, y lo cito, el punto más espinoso del sistema narcisista, esa inmortalidad del yo que la fuerza de la realidad asedia duramente, ha ganado su seguridad refugiándose en el niño. Hasta que la castración se hace necesaria, se nombra la falta, los hijos son de la vida. Y aunque el nombre puede hacerse inmortal, algo se pierde. ¿Por qué a un niño puede no gustarle su nombre? El nombre metaforiza la castración como el límite para el niño, para el hijo, a algunas fantasías. Indica que se es parte de un linaje, hijo, nieto, sobrino, también hermano, primo, lugares impuestos que llegan con el parentesco. Hay una deuda en relación a una vida que se da, y no hay con qué pagar la deuda, porque no hay nada posible de hacerse que permita retribuir un don de tal magnitud. ¿Cómo se paga la vida? Es imposible. La fantasía de adopción al hijo le permite salir de la escena de la deuda y ubicar algo de la falta en sus padres que no tendría la obligación de completar desde su lugar de hijo. Lacan ubica en el Seminario 11 la pregunta ¿puedes perderme?, cuando está trabajando justamente el vel de la alienación. El duelo por esa pregunta es parte de un análisis del lugar del falo que la pregunta interroga, como falta en el otro y como identificación al objeto del deseo del otro, pregunta que al formularse justamente yo ubico una falta. Pero la fantasía de adopción no solamente es una respuesta a la deuda, sino que es una deuda, o sea, la vida, contraída a partir de la existencia de una escena primaria. De allí que la deuda sea libidinal, que haya un gozo en juego. Verdad incómoda para el hijo es producto del acto sexual de sus padres, goce del que no se quiere saber nada, distancia necesaria, lo real de la sexualidad. Si puede ser metaforizado, introduce aquello de la castración que permite la separación entre padres e hijos. La fantasía de adopción en el hijo entonces alimenta la ilusión de la autopoiesis, deniega una deuda que puede volverse muy pesada y reprime la escena primaria.
Estar enojado con el nombre propio pone al sujeto necesariamente en relación a lo no transmitado de su castración, y el pasaje de lo infantil a lo adulto en parte pasa por duelar ese enojo con lo imposible. El duelo también es posible porque un sujeto tiene más de un nombre, o tiene un nombre que no está en relación solo a un deseo. Además de los nombres que provienen de la familia, como decía, tienen la condición de ser impuestos, están los que se encuentran en el lazo social y los que se obtienen en una vida. Pienso que la secuencia que recorre un análisis se inicia con los nombres que provienen del otro. El hablacer, como lo llama Lacan en el Seminario 23, descubre que algunos significantes dicen su destino, su posición en el sexo, su lugar en lo social y en la familia. Eso escapa a su voluntad, a su razón, a su conciencia. Y como una maldición de lo que se maldice, de lo que se dice mal, aquello de lo que se busca escapar a ser diferente, incluso huir, vuelve en su insistencia y en su angustiante presencia. Deshacer la maldición permitirá que caigan algunos imaginarios que estaban prendidos del nombre. Para deshacer el mal decir y encontrar otro decir, es necesario deshacer la lama, como llama Lacan a lo real de la lengua en este seminario. Juegos del significante, caída del sentido, encuentro con el sinsentido, son parte de un análisis. Los significantes cuyas marcas quieren hacer destino, que ocultan su sinsentido tras la represión. Ahí donde el sujeto se ilusiona con la propiedad de lo que él domina, de esas palabras que lo definen y en donde consiste la posibilidad de un sentido, un análisis hace audibles los goces que allí habitan. Y en esos goces que nos habitan también encontramos cuál es nuestro goce en las palabras, como cada uno goza del significante. Experiencia del inconsciente en un análisis, reconocerse hablado, experiencia que marca el inicio de un análisis. Pero también las sonoridades, los flujos sonoros dejan marca en la lengua. En un análisis se puede deshacer la lengua para que se escuche la lengua. Desde el tartamudo, que no puede respirar cuando habla porque le gritaron tanto, hasta la posibilidad de perder el tono del superyo al hablar. Un análisis permite encontrar cuáles eran los sentidos a los que estaban prendidos algunos significantes. Recordemos que en el nudo, Lacan ubica el sentido en la cuerda del imaginario, pero además permite tener otra relación, un análisis, a lo real de la lengua, encontrar otros tonos. Para que un análisis sea posible, es necesario para el analizante erotizar la lengua, encontrar allí sus modos de gozar. Y esto es también un cambio en la pulsión. La pulsión encuentra otros modos de gozar que habitan nuevos modos de decir. O al revés, capaz, encuentra nuevos modos de decir para poder habitar otros modos de gozar, también podríamos decirlo así. En la primera clase del seminario dice esta frase, ¿no? de que la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir, así que eso no lo voy a leer nuevamente porque ya lo hemos leído bastante. Divididos. Acariciando lo áspero. Divididos. Experiencia del inconsciente. Un análisis permite escribir la división subjetiva. El significante falta, que ya fue Oscar creo que jugó con esto, fuiste vos Javier, con el significante falta. El significante falta admite el juego de sentidos. Pecado original, como culpa insoportable a reparar, como deuda imposible a pagar, figuras que podemos ubicar en el goce del otro. Pero el otro sentido que podemos ubicar en la falta es la emergencia del deseo. No son dos faltas diferentes en la estructura, sino la posibilidad de dos posiciones diferentes ante la falta. En el mito del origen, en el de Adán y Eva, se parte del pecado original, la falta primordial que los expulsa del paraíso. Culpa y goce sexual quedan en el mito del origen así atados. El neurótico, en su análisis, hace un recorrido por las distintas posiciones que en relación a esa escena primordial
y la falta que esa escena presentifica es posible transitar. La madre que seduce, la madre seducida, el padre hipersexual, el padre impotente. Recorrido de un análisis por el mito del origen que en el neurótico Freud reconstruyó como escena primordial. La falta, entonces, cumple una función fundante por fuera de la cual no hay sujeto. Y esa falta es en relación al padre, o a los padres, el de lo imaginario, el de lo simbólico y el de lo real. La castración transmitida por el padre genera una deuda imposible de pagar, afectos de amor y odio y la posibilidad de gozar del sexo. Cuando Freud propone desde una reconstrucción histórica el padre de la horda, en su texto Tótem y Tabú, formula la paradoja de que el crimen antecede a la ley y que el asesinato del padre es anterior al incesto, siendo el tótem el recuerdo para la humanidad de que el incesto y el parricidio borran la comunidad de los hombres, la hacen imposible. Pero no solo el padre muerto, padre simbólico, transmite la castración. El padre real, como decía antes, hace falta en la escena para sostener con su acto lo que allí se habilita como deseo por una mujer. En el seminario Recei, Lacan afirmaba: un padre no tiene derecho al respeto, sino al amor, más que si el dicho amor, el dicho respeto, está perversamente orientado, es decir, hace de una mujer objeto A minúscula que causa su deseo. Fin de la cita. El amor al padre es la respuesta del neurótico a la castración que éste transmite, lo que instala una deuda simbólica. ¿Cómo se paga la deuda por la castración? Con síntomas. Pero es posible pensar un síntoma en la neurosis. Si más arriba planteaba la hipótesis del síntoma como un nombre, agregaría lo siguiente: un nombre que habilita, que aun cuando viene de lo paterno, por lo que éste permite, produce una diferencia. No es la respuesta sintomática de la deuda por la castración, el síntoma permite trabajar a partir de la división subjetiva. Lacan, al hablar del síntoma, lo evoca como el trabajo de un artesano, de un alfarero, metáfora que remite a la singularidad de la pieza. De hecho, cuando se intenta referir lo que sucede en un análisis, generalmente no, las personas que yo he escuchado hablar de esto tienden como a buscar metáforas que intentan decir de esta forma, ¿no? La otra que yo pensaba es cuando recordaba es cuando Lacan en el seminario del acto habla del analizante como poeta. Y la otra es la de nuestra colega Celia Calvo cuando habla de alta costura. Porque son todas metáforas, ¿no? En donde como algo de lo que algo se hace en el análisis, ¿no? Parece que la cuestión en un análisis se juega entre palabras, tijeras, agujas e hilos. Se precisa tiempo para un análisis. Pienso que la artesanía se arma en un análisis en tanto van cayendo algunos imaginarios que se sostenían en el nombre propio. El síntoma ocupa el lugar del cuarto término en el nudo. Bien, después hay un pasaje donde habla de la psicosis y eso no es tanto lo que me interesa decir. Volviendo al seminario 23, en la clase 3, Lacan dice, refiriéndose a lo real, que, cito a Lacan, que no tiene existencia más que al encontrar la detención de lo simbólico y lo imaginario. Y se pregunta si con el nudo de 3 alcanza, si no es necesario como mínimo un nudo de 4. Aquí es donde el síntoma es un paso en la herejía, como posibilidad de elaboración de un nombre que profana lo que de sagrado se puede hacer de la función paterna. El artificio del síntoma, dice Lacan, puede burlar la verdad, ya que se estructura en relación a un saber. Por hereje de la herejía se puede obtener un saber. ¿Cuál es el saber posible que se encuentra en un análisis? Un saber hacer cuya condición implica el duelo de aquello de lo que no se puede gozar. Y en eso se opone a un saber totalizante.
Se ubica el saber que se obtiene en un análisis como un saber notorio, saber de la falla del padre. Lo simbólico no puede recubrir en su totalidad el campo de lo real, y la posibilidad de un análisis es hacer un saber con esa imposibilidad. Entiendo que a esto se refiere Lacan cuando dice que en un análisis, justamente al hacer una costura entre lo imaginario y el saber inconsciente, le enseñamos al analizante a hacer otra costura entre su síntoma y lo real parásito del goce. Porque el síntoma hace objeción a los discursos que excluyen la posibilidad de la falta. Es imposible la reducción absoluta de eso parásito del goce, pero el síntoma da la posibilidad de sostener la división subjetiva. El saber posible se teje, se trama a partir de un agujero irreductible que recorta lo simbólico, borde que permite inscribir en el anudamiento del sujeto la falla del padre. La definición de la letra como litoral entre saber y goce está la posibilidad de que se escriba la división subjetiva. Retomando lo planteado al inicio del texto respecto al nombre propio, cuando propone su reducción al nombre común. Lacan propone, ¿no? Reducir el nombre propio al nombre común. ¿Es una contradicción esto de pasaje del nombre propio al nombre común con hacerse un nombre? Hay que hacerse hombre también, ¿verdad? Entiendo que no, porque el nombre propio es una ilusión de propiedad, de que se es dueño de un nombre, ilusión narcisista que se sostiene en hacer inmortal el nombre del Padre, ser el Hijo que lo llevó a la gloria, discurso por demás cristiano. El nombre común no quiere decir que sea un nombre cualquiera, sino un nombre de lo común. Y en la RAE, la definición que se da de lo común, son dos definiciones de lo común, que pertenece a todas las personas o cosas de que se trata o se manifiesta en todas ellas, la castración, y que es usado por varios individuos o por una comunidad. Un análisis. El artificio de un sintón en un análisis puede permitir hacer un saber que se sostiene en un nombre, saber hacer algo que puede ser usado por varios individuos por una comunidad. Para jugar un poco más con las palabras, no es la pérdida de valor de un nombre, es darle un valor a lo que se pierde. En 2 minutos le damos la palabra a todos. Ratín, ¿querías decir algo? Estabas así. No. Queda abierto el espacio para preguntas, sugerencias, comentarios. Hay una más. Entonces voy a hablar. Estabas así. Gracias por tu trabajo. Muy bueno, creo que en cierta medida tu trabajo responde a muchas de las preguntas que nos estuvimos haciendo hoy. Para mí, ¿no? Por supuesto, a responder las preguntas a preguntas. Y pensaba en esa frase de Freud de introducción al narcisismo, de 1912, 14, no recuerdo bien, es que como que está el bebé, que la dice en inglés. Lo escribe en inglés. Escribe His Majesty the Baby. Tendría problemas hoy, podría haber puesto Her Majesty the Baby, puso en masculino, ¿no? Ay, qué pena también. Además de lenguaje inclusivo. Albacete se puso a Salve. Entonces yo pensaba que lo haberla puesto en inglés, en otro idioma que el alemán, más allá de que manejaba muy bien el inglés, el español y otros tantos más. Dice que Freud estudió el español a los 13 años para leer el Quijote. Imaginemos la mente de ese hombre, ¿no? Bueno, pensaba que el hecho de haber usado una lengua diferente para decir su majestad me parece que era bastante significativo, porque desde el punto de sorteo
sortear, digamos, su propia lengua en la condición de lo que de bebé podía ver de él, en lo que estaba escribiendo, sobre todo en el narcisismo. Porque siempre me pregunté, la primera vez que lo leía Freud en inglés, me pregunté por qué hoy, unos cuantos años después, pienso que tal vez se trataba de eso, de que hay algo que empieza con el lenguaje, como vos bien decías, Galán, en un momento, y que tiene que ver con el hecho de que si el idioma, la lengua materna es la lengua que habla la madre, es decir, el idioma, francés, inglés, alemán, español, pero que él haya utilizado el inglés, él de lengua alemana, me parece que de alguna manera ponía esta cuestión del narcisismo, que tiene que ver con que el narcisismo es lo menos narciso que existe, que pone la ilusión en juego del otro. Y yo pensaba en lo que, en el hacerse un nombre, creo que tiene que ver eso que explicitas muy bien al final, en donde si el nombre propio es lo más impropio que uno tiene porque le es dado, ¿verdad? Y le es dado por los padres, y con toda esa novela familiar previa que va a construir un mito individual, ese sujeto, donde vaya creciendo, ¿verdad? Es decir, lo menos propio que tiene el sujeto es el nombre propio, que es el montaje necesario de la ilusión imaginaria para construirse como tal. Y por eso yo digo que está muy bien lo que vos planteabas de la cuestión del síntoma, en el sentido de que a partir del análisis, en ese entrevero de imaginario y simbólico, es donde de alguna manera podría darse ese pasaje al nombre común. El comentario de tu trabajo. Bueno, Está bien. y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Enrique, que por la presentación, sí, se da cuenta de bastantes cosas y además incluir algo que es bien interesante, que es la langue, por un lado en relación a esta langue que pone Joyce en escritura, por otra vez lo regresa al estatuto lenguajero, ¿no? Que me parece que es bien interesante. Me hacía acordar en relación a esto de la novela familiar, que justamente el título la tenía olvidada, pero creo que trajiste lo central. Algunas cosas que me recordaba del texto de Freud, ¿no? Que también renegar del nombre, renegar de la familia, considerarse adoptado, está en función de los hermanos. Y la otra dimensión generalmente olvidada, que nosotros lo reducimos la situación edípica a padre-madre, como una cuestión estipulante, pero bueno, en el sistema de los hermanos es muy interesante que vos lo consiste en dos vías. Una en la novela, familiar al neurológico, y la otra en Tótem y Tabú. Entonces, primero, volviendo a la novela, que los hermanos están en posición de rivalidad implica también que las hermanas están en posición incestuosa, o sea, de también entrar en el juego. Por lo tanto, la posibilidad de ser excluido como adoptado es que, bueno, permite entonces que el lazo incestuoso sea legal, lo cual lo saca y en el sentido pulsional de esta ley. Y en relación a Tótem y Tabú, a la horda primitiva, habría que pensar esto, ¿no? Planteo dos interpretaciones, una de Asum y otra de Homer. Asum señala que, bueno, sí, está el asesinato, luego de comer al padre, la ley vuelve como culpa. Esto que aparece señalado en varias partes en relación a lo que es la fantasmática neurótica, que el padre adviene como ley luego de muerto y funciona como padre muerto, en tanto padre simbólico al principio.